Ministra de Educación, María Brown, para darnos a conocer cuál es la evaluación que se puede hacer ya a esta hora, en este día, del retorno presencial de todos los chicos ya, chicos y grandes, todos ya a las aulas. ¿Cuál es el balance que se tiene, señora ministra, al momento? Buenos días, le recibe la capital con un lindo sol. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Rommel. Un feliz día a todos quienes nos siguen en este momento, en esta entrevista. Así parece que se va a despejar un poquito y en Quito al fin tanto frío. Al fin. Vea, yo vine hoy, tremendo abrigo, pero ya está un solazo, ya va a ponerme protector solar, porque si no, sí tengo que protegerme la carita, porque si no, la que da de comer, dice mi esposa. Bueno, Rommel, estamos muy contentos con el retorno a las clases presenciales, que ahora además se suma a esa reactivación del 100% aforo en todos los espacios en el país. Claro. A un muy buen manejo de la pandemia, podemos decir que la reactivación se puede ver, se puede sentir. Nosotros vemos a los estudiantes yendo a las instituciones educativas. Yo cuando recorro la ciudad, siempre lo primero que veo es dónde hay un colegio, dónde hay una escuela, dónde hay estudiantes. Y pues me emociona mucho ver los patios llenos de niños jugando, los juegos dentro de las instituciones educativas en uso. Pues así es como debería ser, y pues eso nos pone muy contentos. Además que hemos tenido un excelente registro del retorno a clases, con más de 1.833.000 estudiantes en el régimen Sierra Amazonía. Imagina que con todos estos estudiantes y todos los docentes del régimen Sierra Amazonía, durante este mes de marzo hemos tenido únicamente hasta el momento reporte de 10 nuevos casos de COVID de la variante Omicron, ninguna complicación. 10 casos en una plantilla docente de más de 150.000, pues por supuesto que nos pone muy alegres, porque eso es un indicador de menos del 0,005%, y por lo tanto vemos cómo estamos cerca de tener esta pandemia acorralada. Pedirles pues ya un último esfuerzo con el uso de las medidas de bioseguridad. Todavía en las instituciones educativas mantenemos el uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos, como en todos los demás espacios, y si seguimos pues en esta ruta, esperamos poco a poco también poder ir relajando esas medidas. Y ahora pues con el enorme desafío, Rommel, de afrontar los rezagos y los estragos que la pandemia ha traído a la educación en el país y en la región. Y en este país pues a nosotros nos preocupa el poder avanzar en un programa de nivelación educativa que llegue a todos los estudiantes del país. Nos preocupa cambiar el modelo educativo para que luego de la pandemia vayamos a las aulas poco a poco a ver una educación transformada, una educación más actual, para que podamos trabajar junto a nuestros docentes en su dignificación y además también en su capacitación y formación, para poder implementar modelos innovadores, y que hayamos aprendido de esta pandemia de 2 años, y que luego de ella salgamos robustecidos, y que en pocos años podamos, ojalá, ese es el sueño, decir, pues Ecuador es un país pionero, es un país que está siendo estudiado por la innovación en la educación, y que podemos trabajar sobre esta educación realmente inclusiva, que en un país tan diverso como el nuestro, ¿no? Claro, eso son noticias positivas, señora ministra de Educación, el hecho de que no se ha registrado mayores casos de COVID en los establecimientos educativos. Se ve que entonces están funcionando las medidas de bioseguridad, obviamente también acompañado todo esto de la vacunación y los controles que necesariamente deben seguirse aplicando. Es importante esto, digo, porque hay que avanzar también en las tareas de nivelación. Usted lo dijo ya, porque han sido 2 años muy complejos. Vía telemática es totalmente distinto el tema de la educación, y ahora hay que ponerse al día pues con todo lo que se iba quedando como vacíos. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que van a necesitar esta nivelación y a ponerse en onda, como se dice comúnmente, como dicen los chicos, ya para continuar con este proceso educativo en la sierra, porque en la costa están, en la Sierra de Amazonía, porque en la costa están de vacaciones? Así es. Bueno, en la costa empezamos el 6 de mayo, el nuevo año lectivo, ya también con el 100% de aforo, y el trabajo es el mismo. Bueno, Rommel, hemos hecho una evaluación muestral el año pasado, porque no tuvimos las pruebas estandarizadas usuales, ¿no? Los famosos ser estudiante. Pero este año sí vamos a tenerlos, y tuvimos unas pruebas muestrales para entender un poco mejor el impacto de la pandemia. Hay que entender que también nuestro país tenía ya algunos desafíos
en cuanto a la adquisición de aprendizajes estandarizados. Las mediciones estandarizadas nos indicaban pues que estábamos todavía no en los niveles óptimos de comprensión lectora, de pensamiento lógico matemático, y por lo tanto todavía teníamos ya pues un camino que recorrer, y ahora esto se ha acentuado. En la evaluación que realizamos pudimos identificar que 5 de cada 10 estudiantes de la muestra de la evaluación no habían desarrollado las habilidades de resolución de problemas esperadas. La mitad, 5 de cada 10. 5 de cada 10, la mitad. Así es. En comprensión lectora incluso es más preocupante, 4 de cada 10 no ha desarrollado la habilidad de comprensión lectora. A lo mejor sí han aprendido a decodificar, a entender, digamos, las letras y leer, pero el momento de preguntarnos, pues si entiendes, si has comprendido la lectura, pues esta cifra es de 4 de cada 10 estudiantes. Y la metacognición que nos ayuda pues justamente en este proceso de pensamiento más complejo, en donde podemos utilizar la información que aprendemos y transformarla pues en conocimiento que nos permite desempeñarnos en nuestro entorno. 4 de cada 10 estudiantes no había desarrollado tampoco las habilidades de metacognición. Por lo tanto, ahí tiene que ponerse al día, ¿no? El desafío es bastante grande. Claro, tienen que ponerse al día con esta nivelación que necesariamente debe darse. Estamos en clases aquí. Algunas inquietudes ha habido desde hace varias semanas con respecto al regreso ya presencial. ¿Se puede exigir? Vamos más bien con respuestas un poquito más rápidas, porque usted tiene que salir también ya mismo. Entonces digo yo, ¿se puede exigir o no se puede exigir uniformes nuevos a los estudiantes? En este año lectivo 2022-2023 no, se mantiene en pie la resolución y la disposición de que durante todo este año los estudiantes no sean excluidos en ningún sostenimiento si es que no tienen el uniforme nuevo. ¿Los costos cómo están manejándose en la educación particular? Este año lectivo, al igual que en el tema de uniformes, la disposición de mantener los costos sigue vigente. No ha habido nuevas aprobaciones o resoluciones de aprobación de incrementos de costo. Ya para el próximo año lectivo empezaremos a normalizar, y por lo tanto ya se comenzará a revisar las solicitudes de instituciones que quieran que se revise estas resoluciones de costos. El año pasado hicimos un nuevo modelo de aprobación, un nuevo acuerdo ministerial conjuntamente con participación de federaciones de colegios particulares, fiscomisionales, particulares populares, en donde acordamos mayor transparencia en qué van a ser los costos, pero ya el próximo año comenzaremos a ver algunas aprobaciones. Pero hemos visto mucha solidaridad de las instituciones, han sido pocas. Por ejemplo, ahora en Costa, que ya está más próximos de iniciales, que han solicitado un incremento. La mayoría está optando por mantener las pensiones. Correcto, entonces ni uniformes nuevos ni nuevos costos por el momento. ¿Qué pasa también? Hay un tema preocupante con la deserción escolar. Entiendo que las cifras son altas, señora ministra. Los chicos, algunos no han regresado a clases. Eso me preocupa. ¿Cuál es la situación? Bueno, estas cifras que tú mencionas es algo que nos preocupa mucho al ministerio también. Hemos hecho varias evaluaciones con el sistema de Naciones Unidas, en este caso con UNICEF, 3 tomas de un estudio con un nivel de confianza muy elevado, un nivel de confianza que es menos de 5% el error, y hemos ido monitoreando a lo largo de la pandemia cómo se va desempeñando la educación, y uno de los temas es la deserción escolar, y vemos que de las tomas de julio, noviembre y octubre, la última fue la de octubre del 2021, la primera en julio del 2020, vemos cómo la falta de presencialidad ha impactado el aprendizaje, que es algo que ya conversamos hace un momento, pero también que muchos estudiantes no pudieron seguir el proceso educativo, y esto se debe a varios factores. Por ejemplo, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes comparten un celular. Claro. 7 de cada 10 estudiantes de educación intercultural bilingüe no tenían computadora o tablet, ahí hay una brecha incluso mayor. En la ruralidad, 1 de cada 5 no tenía o tenía que compartir una computadora. Esto quiere decir que ellos tenían una mayor dificultad en contactarse con sus docentes, pese a los enormes esfuerzos del Magisterio Nacional, y estimamos por este estudio que a lo largo de la pandemia, por este estudio y por información ya propia, ¿no?, de registro de notas, de entrega de portafolios,
En el Ministerio de Educación estimamos que han incrementado en aproximadamente 120,000 los niños, niñas y adolescentes que han dejado de estudiar y que ahora debemos volver a llamar y recuperarlos, digamos así, claro, en la educación presencial, y ya estamos viendo efectos positivos con la presencialidad. Claro, ahí depende ya de las instituciones educativas, ¿no?, que tienen los contactos, enviar a alguien, que realmente no pueden quedarse los chicos sin estudiar. Hablemos de otro tema que es espinoso, que es complicado, el tema de los sueldos del Kushki para los maestros, porque se aprobó la ley, pero el presidente dijo como que no había la forma de poder cubrir esos costos. ¿Cuál es la situación, señora ministra, con respecto a dicen que no es una subida, sino una equiparación de los ingresos para los maestros? Decían, aquí estuvo la presidenta de la UNE, que tal como se hizo con los miembros de la fuerza pública, también es un derecho que tienen los maestros. ¿Cuál es la situación para este reajuste de los salarios de los maestros, señora ministra, con la aprobación de la ley de educación intercultural? Rommel, al igual que muchos que hemos trabajado como docentes y que hemos contribuido en el magisterio, el presidente de la República y todo su gabinete estamos de acuerdo en que hay que ir reconociendo y mejorando las condiciones laborales y salariales de los docentes. Sin embargo, tenemos que hacerlo de una manera que sea sostenible en el tiempo y responsable. Quisiera tomarme unos minutos para explicar cómo ha sido el proceso. Tuvimos una primera ley reformatoria aprobada con artículos que fueron cuestionados. La Corte Constitucional determinó que fueran revisados porque implicaban un impacto fiscal. Esto implica un gasto, y siempre que una ley implica un gasto debe tener un informe de dónde van a proveer los fondos para financiar esa ley, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. En esa primera ocasión no hubo un informe y la ley fue aprobada sin informe, y por lo tanto la Corte pidió que se subsane ese error, que se arregle o se corrija esa omisión. Regresó a la Corte, a la Asamblea Nacional el pedido, y luego de regresar y de un primer debate se envió un informe al Ministerio de Economía y Finanzas que tenía un impacto de la ley, un impacto presupuestario de aproximadamente 4,000 millones. Claro, eso dijo el presidente, 4,000 millones, después ya se bajó a 2,000 y ahora se habla de 500 anuales. Ahora, así es, luego de ese informe y de ese primer borrador, se hizo correcciones, adecuaciones en la propia Comisión de Educación. Sin embargo, el texto final que fue aprobado no tiene nuevamente un informe de impacto presupuestario, y se habla, por supuesto, se corrigió, se redujo el impacto, se cambió el texto, y el texto que hoy está es un texto mucho más conservador, digamos, más realista. Sin embargo, tampoco cuenta con ese informe del Ministerio de Economía y Finanzas, y fue aprobado sin entender de dónde va a salir, de dónde es que se habla de los impuestos. Algunos asambleístas han hablado del petróleo, pero del petróleo y de los impuestos. Así es, el petróleo no es un ingreso estable, ese incremento es un incremento momentáneo. De hecho, ya comenzamos a ver una baja en el precio del petróleo, por lo tanto, no podemos subir a los docentes del sueldo con el excedente petrolero este año, y si baja el petróleo el próximo, bajarles el sueldo. Eso no funciona así. Una vez incrementados los salarios, deben mantenerse en el tiempo, por lo tanto debe tener una fuente de financiamiento de gasto corriente, y que además sea una fuente de financiamiento estable, que podría ser los impuestos, pero por supuesto también hay otros gastos. Tenemos un déficit fiscal y presupuestario que estamos desde el gobierno tratando de solventar, y por lo tanto ahora lo que viene es una serie primero ya hecha la revisión del impacto, como tú bien mencionas, del impacto presupuestario del incremento salarial propuesto por la Asamblea en este nuevo articulado, es de 500 millones de dólares al año. Vamos a tener anuales. Vamos a tener una reunión hemos ya mantenido varias reuniones con dirigentes de los 15 gremios de docentes para buscar mecanismos sostenibles en el tiempo para financiar un incremento salarial que pueda ser estable, que pueda sostenerse, que dignifique su carrera, pero de una manera que sea también económica y fiscalmente responsable. Ellos están ventajosamente, la gran mayoría de los gremios, en una actitud muy proactiva y además abiertos al diálogo, a estos encuentros que han caracterizado a este gobierno, y el presidente de la República tiene
30 días desde que fue aprobado ese segundo informe, 30 días para presentar, pronunciarse si es que es el caso con un veto o no, digamos, para enviar el texto final a la Corte Constitucional que ya pues dará su última revisión. En ese sentido, entonces, se tiene que cumplir. Son unos días de revisión, pero vamos a se va a cumplir. La mejor predisposición para cumplir y trabajar con un incremento salarial que sea progresivo, que sea permanente y que sea sobre todo responsable. La idea es que se cumpla, ¿no? Se va a cumplir. Ese es el ofrecimiento del gobierno. Se va a cumplir el aumento. El ofrecimiento del gobierno es que va a haber un incremento. Las condiciones son las que estamos revisando. Finalmente hay preguntas al Facebook Live. De todo el país le saluda, ministra. Y un tema de la seguridad, dice que hay chicos libando en los exteriores de los colegios, el tema de la inseguridad. ¿Cómo se está manejando esos temas, ministra? Con el regreso a clases vuelven algunos desafíos a los que ya no estábamos acostumbrados, y es muy importante a la ciudadanía que nos ayuden cuando ven que hay actividad ilegal en las inmediaciones de las instituciones, llamar al 911. La policía está pendiente, tenemos un seguimiento a través de las cámaras con el ECU 911 para poder revisar y actuar de manera inmediata cuando hay inconvenientes. En algunas instituciones en donde se presentan a lo mejor con mayor frecuencia este tipo de reclamos o denuncias, hemos hecho operativos, en algunos casos con la DINAPEN, en algunos casos con la policía de tránsito, por ejemplo. Les asaltan también a los chicos. Les asaltan. ¿No? Que nos tienen que ayudar. Les asaltan a los chicos también, asaltan las bucetas de los chicos que van al colegio, les asaltan, es terrible, con armas de fuego. Qué terrible situación esta. Lamentablemente hemos tenido un par de situaciones como la que tú mencionas. Por suerte son porcentualmente o proporcionalmente muy pocos los casos, contados con los dedos de una mano. Sin embargo, obviamente nos los tomamos muy, muy en serio y estamos trabajando de manera articulada con la policía. Y como les digo, por un lado hay una responsabilidad de los propios estudiantes de la institución educativa, de la comunidad, que nos apoyen en este proceso educativo que no solamente le corresponde a la escuela, al colegio, a los docentes, sino que es un hecho, el hecho educativo sucede en todos los entornos. Aprender a convivir de manera armónica nos corresponde a todos, y que nos ayuden pues justamente denunciando, no normalizando, no aceptando como que fuera normal comportamientos que son ilegales en algunos casos, poco éticos en otros, o no deseables inclusive para la salud de nuestros estudiantes, que rechacemos como ciudadanía, que rechacemos como sociedad estas actividades. Por ejemplo, Rommel, yo quiero contarte, hace unos días tuvimos el lamentable caso de un video de dos estudiantes que se pelearon, tuvieron una pelea, y la ciudadanía, ¿qué es lo que hizo? Filmó la pelea y la distribuyó en redes sociales. Eso no es un comportamiento responsable. Y no intervinieron para evitar la bronca. Como ciudadanos nos corresponde interrumpir esa acción, intervenir, rechazar y no difundir estos videos haciendo broma o inclusive se oyen los videos como estos, personas alentando la pelea. Por favor, esto también tiene que cambiar. Como sociedad debemos rechazar este tipo de comportamientos, no compartir videos que difunden este tipo de comportamiento que no es correcto, y que de esa manera también contribuyamos como sociedad a que esto cambie y que cada vez sean menos este tipo de eventos que, como te digo, son aislados, pero de todas maneras debemos tomarlos muy en serio. Correcto, así ese es el drama, ¿no? Ese es el dilema de las redes sociales. Señora ministra, entiendo que tiene que salir. Le agradezco su gentileza, me quedo con las buenas noticias, que no hay mayores casos de COVID, que se va a cumplir con los maestros el aumento salarial, y eso es importante, y recuperar a los chicos que han desertado de la educación. Muchísimas gracias, señora ministra, éxitos en su gestión. Muchísimas gracias, Rommel. Un feliz martes a todos. Igualmente, lindo sol espera, señora ministra. Me gusta que los funcionarios vayan, que salgan a la calle, no los de escritorio, esos no me caen bien. Los que se quedan ahí detrás a control remoto, que usted vaya a la escuela, al colegio a ver qué es lo que pasa, eso es lo importante. Así tienen que ser los políticos. Muchísimas gracias, ministra, le felicito. 7:52, no sé si vamos a una pequeña pausa o seguimos con las noticias. Pausita. Vamos con internacionales y al final comentamos otra noticia.
información directamente desde la Voz de América. La tenemos ahora en Pulso Informativo. El constante flujo de refugiados ucranianos está motivando una gran preocupación en funcionarios de Europa Central debido a los límites de la capacidad que tengan para enfrentar el desafío de atender la movilización por la región de más de 3,5 millones de personas. Por el momento los tienen acampados en alojamientos temporales y la mayoría de los ucranianos han llegado